Esto es Conexiones. Titular de cátedra y directora de proyectos de investigación en la UBA. Muy buenas noches, gracias por el tiempo. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto compartir, qué frío, ¿no? Sí. Alicia, yo te lo voy a decir de entrada, me quiero dar el gusto de sacar este elefante de la habitación de la virtualidad. Esperábamos mucho poder tener esta entrevista, estamos muy contentos con tu presencia, así que vamos a tratar de poder aprovecharla lo más posible. Para por ahí justamente romper el hielo, nosotros, siendo, digamos, un programa de militantes, de compañeros del gremio de las telecomunicaciones de FOETRA, sabemos que hiciste tus estudios en la Universidad de Córdoba, en la época del Cordobazo. Te podemos preguntar cuál es tu relación, justamente, para quienes no te conozcan, no tengan el agrado, sobre cuál es tu relación con el movimiento obrero y con las luchas populares, si eso te marcó en algún punto. Y sí, entré a la facultad el año del Cordobazo, quiere decir que quedé absolutamente marcada por lo que fue esa entrada masiva en la ciudad de Córdoba de una confluencia entre movimientos de estudiantes y obreros, que además con una figura central, la figura de Agustín Tosco y la figura de Atilio López, combinando un acuerdo entre dos fuerzas políticas distintas. Y después vino el periodo de lo que fueron todos los sindicatos clasistas en Córdoba. Y todo eso tuvimos alguna participación, claro. Sí. ¿No? Y en ese sentido, ¿no? Ya entrando en lo que respecta justamente a la militancia o la participación activa desde el campo profesional, pero de luchas populares. Estuvo en la boca de Cristina en el último tiempo, una vez más, ¿no? En la cuestión vinculada a la integración del sistema de salud. Vos ya te has pronunciado en reiteradas oportunidades al respecto, pero bueno, la pregunta es, ¿qué valoración haces, ¿no? En este momento sanitario y político sobre cómo poder avanzar en esta línea? Bueno, ¿cómo se resuelve la organización de un sistema de salud? Es la confluencia de aspectos políticos y político-técnicos. La Argentina tiene, no voy a decir nada nuevo, nosotros tenemos un sistema de salud que progresivamente, desde el golpe del 55 en adelante, se fue fragmentando y segmentando cada vez más, ¿no? Pero quizá en su prefundación, en su fundación como tal, que es durante la época de Ramón Carrillo, yo suelo decir que en el momento en que nace el sistema de salud argentino, aunque existía previamente, además existían hospitales, formas de asistencia, etcétera, mucho filantrópicas, y existían las mutuales espontáneas de los trabajadores, etcétera, pero cuando finalmente se refunda, en el 50 y pico, teníamos dos sistemas, no uno. Lo que va a ser el sistema de las obras sociales y lo que es un modelo de seguridad social, y lo que va a ser el sistema estatal, como lo piensa Carrillo, como un sistema único de acceso gratuito para el conjunto de la población, con hospitales con financiación estatal. Las dos cosas, o sea, la seguridad social para trabajadores y el sistema estatal, que era simultáneo y parecido a lo que sería el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud inglés, los dos modelos estaban ya coexistiendo. Y después vamos viendo toda una evolución por la cual, ¿no es cierto?, en la época de Onganía, cuando se obligatoriza la afiliación a las obras sociales, salen a contratar los servicios en el sector privado, y a su vez esto da lugar al crecimiento de los prestadores privados, clínicas, sanatorios, etcétera, etcétera, y a su vez un sector de la población que quiere como de mayor nivel adquisitivo, que ve que esta llegada a los servicios que anteriormente tenían, es el mercado que va a dar lugar al nacimiento de las empresas de medicina prepaga, que son seguros, ¿no? Entonces queda como estructurado este sistema, pero además se va descentralizando el sistema nacional, que esto es un proceso que culmina ya en la década del 90, entonces queda prácticamente jurisdicciones provinciales, nacionales, un gobierno nacional prácticamente sin prestadores propios,
y con la decisión última con respecto, ahora lo hemos visto mucho en la pandemia, la decisión última con respecto a determinadas decisiones de salud está en las manos de los gobiernos provinciales. Y algunas de ellos, por ejemplo, los primeros niveles de atención en los municipales en muchos casos. Esto hace que una persona, claro, dependa su acceso a servicios de salud, depende de su nivel socioeconómico, del lugar donde vive, de la prestación que le corresponde según el distrito. Es complejísimo, en términos cuando uno piensa la salud como un derecho, ¿no? Totalmente. Y cuando se habla de integrar el sistema, ha habido intentos. Cuando se habla de integrar el sistema, no se trata, ahí voy a hacer una aclaración, el sistema de salud no es solamente el sistema prestador de servicios de salud, o sea, la parte formal, los hospitales, las clínicas, los sanatorios, las financiaciones, etcétera. Es también la forma en que la población cuida su salud, en que las personas cuidan su salud, y también hay que integrar la vida cotidiana, las prácticas en territorio, etcétera, con el sistema el sistema prestador de servicios de salud. Ibas a hacer una pregunta. Sí, justamente a raíz de esto que vos decías, o por lo menos de los desafíos que requiere la integración, en lo que respecta por lo menos a lo que fue un tema de debate estas últimas semanas a raíz del caso Chano y cómo se trató en los medios la ley de salud mental, ¿qué valoración haces vos sobre los dispositivos existentes actualmente para lo que respecta al campo de la salud mental, en función también de esta falsa idea, ¿no?, en donde se contrapone el espíritu de la desmanicomialización contra la internación no voluntaria? Perdón, no sé si se dice muy larga, pero es la pregunta en función de los dispositivos actuales y este desafío, ¿no?, que se presenta cuando hay casos como estos. Bueno, ahí vamos a volver a lo anterior. Antes de que existiera la ley de salud mental, nosotros teníamos una provincia con una ley de desmanicomialización, que es la de Río Negro, desde los 90, finales de los 90. Teníamos, esto es cuando yo digo el sistema de salud fragmentado, teníamos provincias como San Luis, que habían hecho reformas psiquiátricas importantes también en términos de romper con la lógica de las internaciones prolongadas, etcétera. Tuvimos alguna vez sencillamente un plan nacional de salud mental, etcétera. Lo que pasa alrededor de lo de Chano es muy interesante, porque el servicio que fue a atenderlo a él no pertenecía, no era un servicio estatal, era un servicio de una empresa de medicina prepaga. Esto muestra también los distintos accesos que se tienen, ¿no? Pero cuando se discute la ley de salud mental, a ver, si bien el término desmanicomialización es un término que viene de Italia, del proceso italiano, y que significa, no tiene que ver con tanto con internar o no internar, sino con un proceso por el cual van desapareciendo esas clásicas instituciones manicomiales en las cuales la persona era internada por su diagnóstico inicial y a veces permanecía en ese lugar el resto de su vida, ¿no? Claro. Y que lo manicomial era una forma de respuesta a la problemática de la locura en general, que es una forma segregativa. La característica de la ley de salud mental es que es una de las muchas leyes que tienen lo que se llama enfoque de derechos, ¿no? La necesidad de esta ley es porque es dentro del campo de la salud en general, solamente en el campo de la salud mental que daba la posibilidad de privar de libertad a una persona, lo cual es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande porque efectivamente ha sido utilizado en algunos momentos de manera espuria, o sea, para internar a alguien y privarlo de, por ejemplo, el uso de sus recursos y poder administrarlos a otras personas, ¿no? Bueno, al margen de esto, al margen de esto, ¿no es cierto?, se dijo de la ley que la ley prohibía la internación involuntaria, y eso es absolutamente falso. Está bueno que seas taxativa en esto, porque es algo que se repite muy popularmente, ¿no? Entre el espíritu de la ley. Es algo que se repite horrorosamente. Yo tengo la ley en mis manos en este momento. Si ustedes van al capítulo 7, artículo 20, 21 y 22, sobre las internaciones involuntarias, establece las condiciones y las regulaciones alrededor de las internaciones involuntarias.
Bien. Una persona no lo tengo puede a mano, ser pero si lo interna. tenés ahí, eso, no lo podés facilitar. No, yo lo puedo, si quieren se los leo, pero se los sé de memoria. La internación Seguro. involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, debe constar un dictamen profesional, la ausencia de otra alternativa eficaz y un informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiere. Debe notificarse obligatoriamente a un juez, que va a ser el que autoriza la internación. Esto es muy interesante porque la ley anterior, las legislaciones anteriores establecían, desde el Código Civil de Vélez Sarsfield, establecían que la internación involuntaria se hacía por peligrosidad, ¿no? Ustedes me dirán cuál es la diferencia entre peligrosidad y riesgo para sí y para terceros, riesgo cierto e inminente para sí. Que peligrosa es una condición de la persona, y riesgo cierto e inminente es algo situacional, es algo que está sucediendo en un determinado momento y que puede cambiar. Cuando uno internaba a una persona porque se supone que era peligrosa, para desinternarla había que decir que había cesado de ser peligrosa. Peligrosos somos todos. Claro, Dependiendo estigmatizante además y muy subjetivo de revertir. Claro. La ley es anterior a la reforma del Código Civil. Después, también este supuesto de peligrosidad desapareció con las reformas del Código Civil, conjuntamente con que además las nuevas legislaciones sobre discapacidad reconocen que nadie puede ser declarado incapaz de todo. Hay que ver cuáles son las dificultades que una persona tiene y los apoyos y en qué se le pueden brindar, qué se le puede restringir y qué no. O sea, también desapareció la figura de insanía absoluta. Yo le estoy hablando de la parte jurídica. Yo soy psicóloga, lo que no puedo creer es que escuché en los medios de comunicación a comunicadores que no sabían nada de esto, que no leyeron esta ley, que es muy fácil de leer porque está hecha para que la lea cualquiera y que tienen el mismo nivel de educativo que yo y decir cualquier cosa. Tienen una responsabilidad con la comunicación. Bueno, en ese sentido, digo, siendo nosotros un sindicato de las telecomunicaciones, el análisis de los medios está siempre sobre la mesa y es para un apartado quizás, o para otra pregunta después, lo que tiene que ver con el rol de los medios y la salud mental justamente y cómo operan sobre esa salud. Bueno, claro. Acá terminando con lo que Chano, yo digo, hay tres cosas para tener en cuenta. Primero, yo no creo que se pueda diagnosticar una persona por lo que dicen los medios, entonces yo no puedo decir si él tuvo una crisis psicótica. Por lo que dice la familia, era una persona que tenía consumos problemáticos. Creo que el hecho de que llegue un equipo con un profesional o con dos médicos, etcétera, no garantiza hoy en día que esas personas estén preparadas para afrontar una situación de crisis, una emergencia de crisis. Quizás se necesita un equipo específico para eso, y además, otra cosa que te he dicho, existieron los protocolos para capacitación de las fuerzas de seguridad para intervenir en este tipo de situaciones, pero las fuerzas de seguridad no han sido capacitadas para intervenir en una situación así. Bueno, hecha toda esta salvedad, los dispositivos, que es lo que me preguntabas, y bueno, sí, yo creo que nos falta mucho de creación de espacios de semi-internación, de hospital de día, de incorporación del tratamiento de las personas con salud mental en los hospitales generales, de una perspectiva intersectorial que brinde los apoyos necesarios para que no sea exclusivamente una responsabilidad de las familias cuando tienen una persona con problemática, con sufrimiento psíquico. Yo me he reunido con las familias a partir de lo de Chano, tener reuniones con las familias de personas que tienen consumos problemáticos y con las familias, y también con personas que se han recuperado de ello, y lo que las familias piden debe ser escuchado, porque piden ser sostenidas. El cuidado no debe ser una responsabilidad
familiar exclusivamente, el cuidado, para que una familia pueda cuidar, una familia tiene que ser asistida y cuidada también cuando tiene que hacerse cargo de uno de sus miembros con dificultades. Esto es un derecho. Entonces, si Alicia, bien la ley de salud mental perdóname existe, que te interrumpa, sí. Pero justo das en la tecla de algo que en nuestra obra social se da, y seguramente en muchas tantas, porque por algo también vos lo nombrás, que es en la situación de las adicciones y del consumo problemático, en esto que digo, porque mencionabas a las familias, la carga sobre las familias, y el tema también de cuando se hacen entrevistas de compañeros pacientes que por ahí en el cuadro de la adicción se encuentran en una situación del pleno uso de sus facultades, y a partir de eso rehusan de las internaciones. Y el desafío que se presenta es que después, al tener una recaída, el caso se vuelve una urgencia. Te lo pongo sobre la mesa porque es algo que justamente entra mucho en la tensión respecto a esto que estamos hablando. Bueno, ese es un debate. ¿Por qué? Porque cuando se penalizaban los consumos, quiero decir los consumos de drogas ilegales, porque ahí hay una delgada línea divisoria que si vos consumís alcohol hasta matarte, nadie te puede meter preso por eso, ¿no? Pero hay drogas ilegales, consumes sustancias ilegales, son todas sustancias psicoactivas, pero algunas son legales y otras son ilegales. Cuando eran ilegales, cuando el consumo estaba ilegalizado, que ahora es un territorio gris, ¿no es cierto?, intervenía el juez, detenía a la persona por consumo y el juez podía, en lugar de la cárcel, enviarlo a un tratamiento compulsivo. Algunas familias extrañan eso. Claro. Y a veces son tratamientos muy prolongados, de 1 año, 2 años. A veces esos tratamientos tan prolongados son en comunidades terapéuticas que efectivamente están preparadas y para un buen resultado en algunas de las personas, ¿no? Y en otros casos, sí, esas comunidades terapéuticas son lugares donde han muerto personas sin asistencia médica, como ya se ha probado en algunos juicios y en algunas denuncias. Y son espacios donde se maltrata a las personas, y no terapéuticos. Hay de todo. Entonces se necesita también saber muy bien esto antes de decidir. Pero por cierto, ahí tenemos un debate acerca de... el debate sería entre tratamientos compulsivos o tratamientos voluntarios o tratamientos ambulatorios o reducción de daños o reducción de daños, ¿no? La pregunta es si la efectividad porque si la persona en ese momento no está en riesgo cierto inminente, no está en un estado agitativo, nosotros sabemos que es un consumidor, pero no sabemos qué nivel de consumo tiene, ni qué riesgo corre. A ver, se los voy a sacar del problema de las sustancias ilegales, se lo voy a poner en el caso del alcohol. Porque ahí una persona alcoholizada, manejando un ómnibus de transporte escolar, podemos tener un drama, ¿no es cierto? Absolutamente. Ahora, yo no conozco a nadie que lo hayan internado compulsivamente estando sobrio porque tiene episodios de alcoholismo, ¿o sí? No, tampoco. Bueno, entonces tenemos que ahí pensar cuidadosamente, porque yo entiendo cuando la familia pide que hagan algo, porque obviamente ve que su hijo se está destruyendo. Pero ¿cómo se llega cómo en algún momento Alicia Gilone, que era una colega argentina que estaba en México, le pidieron en México que hiciera un programa para prevención del consumo de drogas en adolescentes. Y ella, en lugar de hacer centros de prevención del consumo de drogas, hizo todo un programa de centros de integración juvenil, se llamaba. Eran espacios donde los jóvenes en situaciones más precarias podían ir para desarrollar una serie de actividades que eran desde deportivas, artísticas, complementos escolares, etcétera. Porque en general no es se llega a la adicción y al consumo problemático
porque algo debe ser insoportable en la vida, ¿o no? Como una Cuando consecuencia. cuando yo era estudiante, las anfetaminas eran de venta libre. Yo era menor de edad y podía comprarlas en una farmacia. Las anfetaminas están en la base del éxtasis. Ahora, Entonces, no en había... en la promoción, sí, en la promoción ¿Cómo? de actividades, perdón, no, me Sí. quedaba con lo que comentabas vos recién. En la promoción de actividades en el campo juvenil se evitaba que incurrieran en el consumo. Evitaba que incurrieran en el consumo. Abre quizás otra lógica con respecto a la posibilidad de la vida, los intereses, la vinculación con los otros, que no está centrada en inicialmente el consumo y posteriormente alrededor del consumo quizás en una conducta adictiva. Alicia, buenas noches. Mi nombre es Matías, también delegado de FOETRA. Sobre esto último que decís, ahí cambiaría un poco el eje del tratamiento de lo que es tratar un síntoma a tratar el origen, ¿no? de la cuestión. Sí. Y me parece que ahí volvemos de nuevo al paradigma de la salud pública, esto que hablábamos de Carrillo en su momento. ¿No? Ahí le damos la vuelta y encontramos otra forma de entender la medicina. Sí, En porque este caso, además yo te voy a decir una cosa. Nosotros, el problema, hay un video que me hicieron a mí una vez sobre el problema de consumos problemáticos y yo dije, lo problemático es el consumo. ¿No es cierto? Nosotros estamos El en una consumismo, sociedad. digamos. Claro. Imagínate, el otro día prendí la televisión a la mañana para ver la hora y me ligué 10 propagandas de medicamentos. Eso 10. es tremendo, sí. 10 Y propagandas más con de la medicamentos. pandemia. Uno de ellos es para problemas digestivos. Pero lo curioso es que se lo aconsejan usar a una señora después que queda cansada de lavar, por ejemplo, toda la verdura, desinfectar toda la verdura. Te tragaste no sé qué cosa, hay uno que se come una hamburguesa, ese bueno puede ser, problema digestivo, pero el otro la otra es una señora que tuvo que lavar toda la verdura, la otra es una chica que se le cayó el celular, y el otro es un tipo que se estaba bañando y se quedó sin agua cuando estaba con jabón. Sí, y a de todos hecho, ahora esos que lo decís, le me hace acordar de aconsejan una un chica que va a medicamento. firmar un contrato. También, claro. La chica sí. que va a firmar un contrato, o sea, ninguna de esas situaciones es una situación que amerite un medicamento o una droga, llamémosle así, porque medicamento, droga, ¿no es cierto? En una época había una propaganda que decía, si el trabajo se te arruina, cafiaspirina, si te peleas con tu vecina, cafiaspirina. ¿Qué tendrá que ver la cafiaspirina con un problema social de convivencia? ¿No? Tenemos que entrar las organizaciones gremiales ahí en las publicidades, ¿no? Si el trabajo te arruina... No, porque el trabajo se te arruina, si el trabajo se te arruina era una chica que estaba haciendo un plano para la carrera de arquitectura y se le volcaba el café. Entonces, si el trabajo se te arruina, cafiaspirina. Pero nada que ver, y había una propaganda, yo siempre la cito, una propaganda que era para Alplax, que estaba en una revista de psiquiatría, en plena crisis del 2001. Decía, no podemos cambiar el mundo, pero sí aliviar el padecimiento que nos produce observarlo. Alplax, que es un ansiolítico, los límites justos para una realidad difusa. O sea, nos ofrecen drogas todo el tiempo. O sea, si uno dice, el trabajo, si te peleas con tu vecina, cafiaspirina, uno lo puede cambiar por cocaína tranquilamente. Bueno, me hace acordar al personaje de Capusotto de Robotril, no sé si lo conoces, pero bueno. Sí, claro. O parece una novela distópica también. Bueno, Sí, pero sí. eso tiene mucho que ver con que en el campo de la salud, se ha producido progresivamente un proceso de mercantilización de la salud. O sea, Me estaba preguntando, primero Alicia, justamente, ¿qué rol cumplirían, me imagino, las farmacéuticas que pagan estas publicidades en todo esto que hablamos del acceso a la salud hoy? ¿No es cierto? ¿Qué rol juega entonces la gran farmacéutica y qué rol debería jugar el Estado, ¿no? En contraposición a eso. Pregunta qué problema tenemos con el acceso a las vacunas los países que no somos los países centrales y que hemos tenido
Y antes, cuando empezó la pandemia, lo que era conseguir comprar y que no te lo secuestren por el camino los recursos necesarios para la atención. Entonces, cuando se hizo la campaña contra la viruela, se logró erradicar una enfermedad del mundo que había producido 300 millones de muertos a lo largo de la historia, pero porque por suerte la vacuna contra la viruela no tenía patente. Ahora nosotros tenemos una guerra de patentes y de mercados y de geopolítica alrededor de las vacunas, ¿no? Por cierto, cuando los medicamentos se transforman en una mercancía, de lo que se trata es de generar mercados para ellos. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo en el campo de la salud mental, la psicofarmacología empezó a invadir la infancia. Porque así como alguna vez los cigarrillos avanzaron de los varones a las mujeres y cada vez a generaciones más jóvenes, ahora también la psicofarmacología ya se está pensando, no quiero decir que no sea necesaria en algún momento, pero la utilización que promueven es masiva. Entonces, vuelvo a lo anterior, y que tiene que ver con la integración del sistema de salud. Un sistema de salud para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, que además implica el derecho a que no te medicalicen la vida, a que vos no llegues a los 70 años tomando 30 medicamentos cruzados, de los cuales la mayor parte son para evitar los síntomas que te producen los otros que tomás. Porque eso también es cierto, la vejez está sobremedicalizada, ¿no? Pero para que eso no suceda, es necesario que la salud, concebida como derecho, sea básicamente una gestión dirigida y reglamentada fuertemente por el Estado. No la podés dejar librada al mercado, a la lógica de mercado. Porque la lógica de mercado va a hacer que algunos mueran por falta de atención médica y otros mueran por exceso de atención médica. Ese es el problema. Como en general pasa con esas lógicas hoy. Esto es Conexiones. Es por abajo.